En Lucas capítulo 6, mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 6. El Evangelio según San Lucas, dicen los estudiosos de la Biblia. En Lucas 6, dice así, hermano, versículo 36. Sé pues, ¿lo encontró? 6:36 encontró. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y el mensaje, si yo no toco este punto, quedaría inconcluso, hermano, porque si no estaríamos hablando solamente de la misericordia de Dios y correríamos el riesgo de decir, bueno, Dios sí puede tener misericordia porque es Dios, pero ahora Dios nos habla a la iglesia. La iglesia también tiene que tener expresión de misericordia, ¿o no? Tiene que haber evidencia del amor de Dios. En algún lado se tiene que ver, no solamente por dar algo, digamos un paquete de fideo, sino también hay otras, muchas maneras de que quede en evidencia que la iglesia tiene la misma naturaleza de su Padre. ¿Cuál es su Padre? Dios. Y nosotros tenemos que tener la naturaleza de Dios. ¿Dice amén o no dice amén? ¿Cuál es la naturaleza de nuestro Dios? ¿Qué dice? Misericordioso. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos misericordiosos. ¿Es así o no es así? ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Amén. Y acá comienza el versículo 37 diciendo, no juzguéis. ¿Está escuchando? No condenéis. ¿Está escuchando esto, hermano? Amén, hermano. Seguimos un poquito más. Da y se orará. Dice. Y luego sigue diciendo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No quedarán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, más dice, todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Y sigue diciendo, el versículo 42, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? O sea, ahí es donde Dios enseña la misericordia. El primer punto, hermano, si yo termino el mensaje ahí, quedaría como, claro, que la misericordia es atributo de Dios y nada más que de Él. Pero Dios, mira, hermano, todo lo que la gente conoce de Dios, lo conoce a través de la iglesia. Nosotros somos la evidencia, somos el fruto del amor de Dios. ¿Está escuchando o no está escuchando?